Buenas tardes, mi nombre es Janet Elena Méndez y les voy a hacer una breve exposición sobre la 10ª Conferencia Internacional Americana. Esta conferencia se da en el clima del gobierno dictatorial del general Marcos Pérez Jiménez, que duró desde 1953 a 1958, donde hay una política exterior de Estado bastante definida y una política internacional muy dinámica. En este periodo de tiempo se dio a conocer la grandeza proyectada por la joven nación petrolera gracias a los principios rectores del nuevo ideal nacional, un evangelio político del régimen de Marcos Pérez Jiménez. Esta 10ª Conferencia Interamericana se reunió en Caracas desde el 1 al 28 de mayo de 1953. Asistieron los representantes de casi todas las naciones y las repúblicas americanas con excepción de Costa Rica. Esta conferencia era la continuación del gobierno de Betancourt, que se dio 6 años después, cuando ya no eran los adecos quienes gobernaban, sino que, como lo mencioné anteriormente, había sido instaurada una dictadura militar, que para ese momento era casi la misma situación en la mayoría del continente americano. Los únicos países que no estaban dominados por una dictadura eran México, Costa Rica, Uruguay, Bolivia y Chile. Antes de la conferencia, AD en mayor proporción, el PCB y la URS y otros grupos políticos minoritarios publicaban de forma clandestina noticias como en el periódico Tribuna, Popular, Liberación, Resistencia, Noticias de Venezuela, Venezuela Democrática y Rebelión, con el objetivo de romper el grueso velo que había establecido la dictadura militar. Y atacaron la conferencia con el título de una reunión dirigida a acentuar la dominación imperialista yanqui sobre los países latinoamericanos, logrando que, como lo comenté anteriormente, Costa Rica no asistiera a la reunión. Fue aquí donde la política internacional de AD tuvo mucho auge y resultado. Los demás estados que vinieron en realidad lo hicieron porque venir significaba enfrentar la situación que vivía Venezuela. Con esto el gobierno liberó unos cuantos presos políticos, pero fue algo más simbólico. Lo que sí hizo fue desplegar una seguridad para que los choferes que acompañaran a los delegados funcionaran como vigilantes, para ver si eran adecos o contrarios a la dictadura. Básicamente el rol de Venezuela en esta conferencia fue de organizador. No tuvo un papel tan importante como anteriormente. Esta reunión tuvo una secretaría general, 8 direcciones y 5 comisiones de asuntos jurídicos, políticos, económicos, sociales, culturales e iniciativas. En esta conferencia fueron aprobadas 3 convenciones y 117 resoluciones. Ahora, los 2 puntos más importantes de qué se habló en esta conferencia. El primer punto fue el asilo. El asilo le otorgaba muchísima fuerza al Estado receptor. Venezuela decía que de otorgarlo se tenía que preguntar al Estado de origen si se podía. Todo esto para asegurar que la persona fuera en realidad un perseguido político y no un delincuente. El segundo punto muy importante fue el anticomunismo. La posición de Estados Unidos era una posición bastante agresiva por petición del canciller John Foster Dulles, y se tenía la idea de que la conferencia tenía que declarar a América como una zona libre de comunismo. Todo esto en el contexto de la Guerra Fría, por supuesto. Y se concreta con la medida de que ante cualquier amenaza comunista en la región, cualquier país americano estaba en la posibilidad de invadir ese país sin consultar al resto. Para esto Colombia hizo salvo de su voto para que se hiciese una reunión, y seguidamente Guatemala, encabezada por el coronel Jacobo Arbenz, que era del partido de Trabajadores de Guatemala, del PTG, que era un partido marxista, era el heredero de Juan José Arévalo. A él lo acusan de confiscar unos terrenos que eran del hermano del secretario de Estado que mencioné anteriormente, John Foster, y explican que hay que acabar con cualquier doctrina comunista. Y Guillermo Torero, quien era canciller de Guatemala, dijo que no, que ellos más bien tenían que defender la soberanía, y él dice que los demás estaban esperando que él regresara a su país para invadir Guatemala, pero no se equivocaron. Estando ahí se dio la invasión hacia Honduras que Venezuela y otros financiaron, y en Venezuela se llevó a cabo el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Para ese momento todo el continente estaba plagado de dictaduras militares, y aunque uno pensara que estaban unidas, estaban bastante distanciadas unas de otras. Había ciertas resillas internas. Por ejemplo, Marcos Pérez Jiménez era un gran admirador de Manuel Odria, que era el presidente de Perú para ese momento, pero la dictadura de Pinilla en Colombia era muy aliada de Ecuador. Somoza tenía sus propios intereses, República Dominicana estaba totalmente sola, y bueno, Perón
ya sabemos que respondía a sus propios intereses. Esta conferencia marcó el final de la etapa temprana de la Guerra Fría, pues a partir de la intervención estadounidense en el gobierno guatemalteco, la organización continental entró en una nueva etapa de polarización, de inestabilidad política y de violencia. La resolución en contra de la intervención comunista internacional va a ser un antecedente de la expulsión de Cuba de la OEA en 1962. Muchas gracias por su atención.